y le titulé a esta prédica Ataque de ansiedad. No sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí realmente me sucedió que me empezó a dar un ataque de ansiedad impresionante. Después de que tuve a mi bebé, creo que me empecé a sentir como débil, tal vez mentalmente, tal vez, bueno, no está muy cansado físicamente, y empezó a darme ataques de ansiedad así impresionantes. Un ataque de ansiedad es un trastorno, ¿no? Realmente no es una enfermedad, es un trastorno, y uno empieza a tener un miedo por algo incierto. Usted no sabe por qué, pero tiene miedo. Y empieza a tener miedo por cualquier cosa, y como por cualquier cosa que va a pasar, uno considera que va a haber algo malo. Entonces, por ejemplo, me sucedía que me levantaba y yo me levantaba pensando, ¿qué tal hoy se muera alguien? Y de pronto, ¿qué tal yo me levanté y mi papá no esté hoy, o mi mamá, o mi esposo? Y como tenía mi bebé recién nacida, entonces hay veces me levantaba y yo decía, bueno, ¿y qué tal que la niña en la noche se me atore y yo me despierte y ya no esté? Y empecé a tener esas cosas así como un miedo horrible de lo que podía pasar y pensar en que de pronto las cosas no iban a salir bien. O hay veces decía, bueno, ¿y qué si más adelante yo estoy más vieja y no le puedo dar colegio a mis hijas, a universidad? ¿Qué voy a hacer? Entonces hay veces también pensaba, me pasó un día algo súper chistoso porque realmente, bueno, ustedes se van a reír, pero no fue tan chistoso en ese momento. Me desperté, mi esposo estaba durmiendo. Y hay veces los hombres duermen, ¿cierto? Así profundamente, ¿no? Estaba tan profundo, que yo lo vi con cara de, se me murió. De verdad. Y yo lo volteé a mirar y yo dije, pero pues bueno, como dicen por ahí, que no cunda el pánico. Entonces lo miré y solamente me acerqué y lo moví un poquito y le dije, mi amor. Y entonces él no se movió. Y yo, mi amor. Y él, déjame dormir. Yo, ok, está bien. Está vivo, es muy importante. Pero realmente me empezó un ataque de ansiedad horrible. O sea, sentía que todo iba a salirme mal. Y a veces me soñaba, o sea, digamos, teníamos un trabajo y yo en la noche empezaba a soñarme que ese trabajo que teníamos al otro día, que todo iba a salir mal. Y así, o sea, una cosa horrible. La ansiedad, realmente cuando uno le da ansiedad es eso, ¿no? Es ese miedo, como un miedo que siempre está ahí, es una incertidumbre. Hay veces también el ataque de ansiedad cuando es muy fuerte se empieza a sentir en el cuerpo. Entonces a uno le empieza como a doler el estómago, uno suda, se acelera, uno anda como acelerado, como al 100 y más en los tiempos de hoy. Estamos en un mundo donde es muy acelerado y hay mucha presión. Ese acelere y esa presión nos lleva a vivir como ansiosos, ¿no? Como que hagámosle, pero no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a pasar, y es como un miedo, es como una cosa fea. No sé si usted alguna vez se ha levantado y ha dicho, me siento ansioso, ¿no? Tengo una ansiedad, como una cosa fea, como una cosa extraña, siento como una cosa rara, y uno empieza a sentir como esas cosas así súper raras. Entonces empecé a sentir esos ataques de ansiedad, y por eso dije, voy a compartirle a la iglesia esta palabra que Dios me regaló para darme cuenta, primero, que estaba sufriendo de ataques de ansiedad, ¿no? Porque hay veces uno dice, no, esto no es para mí, a mí no me está pasando esto no es mío, pero creo que a muchos nos pasa que sufrimos de ataques de ansiedad. Entonces, en Primera de Pedro, vamos a ir a la palabra, capítulo 5, versículo 5, no sé si me pueden regalar un poquito más aquí, gracias. Del versículo 5 al versículo 11 vamos a leer, dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse de toda humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Cuántos de los ancianos dicen amén? Los ancianos, bien, porque dice jóvenes, sométanse, bien. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, diga conmigo, ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase
de sufrimiento. Y eso creo que fue una de las cosas que me pareció increíble, es que cuando yo pensé y dije, yo estoy sufriendo de esto, como de ataques de ansiedad, entonces antes de que usted piense y diga, uy, la pastora sufriendo de ataques, uy, terrible, ¿no? Porque no falta el que tal vez piense eso, pero me pareció muy chévere y esto me pareció lindo que dice, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Entonces es como no estamos solos, ¿no? Dígale que está a su lado, dígale, no estás solo, no eres el único, yo también estoy en esto. Eso es bien importante, ¿no? Primero, no estamos solos. Entonces, en este pasaje, el apóstol Pedro empieza a narrar lo que realmente sucede cuando hay estos ataques de ansiedad. Y me encanta porque definitivamente el apóstol Pedro, cuando escribe esta carta, ya ha llegado un momento de madurez y de crecimiento espiritual, ¿no? Que lo dan la experiencia, también lo dan los años. ¿Cuántos estamos avanzando en años? Amén. Los años chéveres, porque los años nos dan experiencia, pero como dijo mi papá, ¿cierto? No solamente pasan los años, pero ¿cómo es que es? ¿La luz? No, pasa la luz, pero no pasan los años, sí, algo así. En fin, finalmente no se nos nota. El punto es que no se nos nota bien. Pero lo que sí se nos debe notar, no tal vez no se nos notan las arrugas, pero sí se nos debe notar en la experiencia. Entonces al apóstol Pablo se le notaba que definitivamente estaba en otro nivel. Y cuando narra esto, él entiende que cuando usted y yo llegamos a Jesús, tenemos un nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Amén. Entonces ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios adquirimos beneficios, adquirimos las bendiciones de Dios. Pero también sucede algo. Adquirimos al mismo enemigo, ¿no? Y entonces el apóstol empieza diciendo, tu enemigo, su enemigo, el diablo. Entonces lo primero es que arranca recordándonos que tenemos ¿qué? Un enemigo. Y dice su enemigo el diablo. Después de que usted y yo nos hacemos hijos de Dios, tenemos todos los beneficios que tienen los hijos de Dios, pero adquirimos un enemigo definitivamente, y es Satanás. Satanás se convierte en enemigo nuestro, mucho más aférrimo, ¿no? Y quiere destruirnos porque ahora, estos se convirtieron, son hijos de Dios, vamos a atacarlos. Y nos va a llevar a este ataque, que es el ataque de la ansiedad. Y empieza diciendo, su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces me encanta la descripción que hace el apóstol acerca de Satanás aquí. Dice, su enemigo, el diablo, que dice, ronda. Empieza diciendo, ronda. Y esto me llevó un poco como a los documentales de Nat Geo, donde uno ve el leoncito, ¿cierto? Así buscando la presa, ¿no? Y usted lo ve así, el león así serio, rodeando su presa. Si se le han visto los documentales de Nat Geo, son interesantes porque él anda como ahí, como buscando la presa, rodeándola, analizándola, mirando cómo está la situación, ¿cierto? Quiénes están con él, con quién anda, cómo está, si hay alguien que lo defienda, si no. Normalmente cuando van a caerle, por ejemplo, a los bebés, miran que la mamá no esté para poder coger a los bebecitos desprevenidos. O hubo una que me vi donde venían un poco de pajaritos. Bueno, no eran pajaritos, realmente tenían un nombre específico, pero yo les digo pajaritos a todo lo que veo volando. Entonces eran unos pajaritos, salían volando y agarraron a uno y el narrador decía, agarraron al más débil. Entonces Satanás está ahí rondeando y analizando cómo estamos nosotros. Está analizando el momento perfecto para atacar. En mi caso, cuando tuve a mi bebé, yo empecé a sentirme mal, empecé a sentir sentimientos de culpa, me empecé a sentir mal por una cantidad tal vez de tonterías, pero me empecé a sentir mal físicamente. Uno está muy cansado y tenía mucha presión también de muchas cosas, y creo que el enemigo dijo, momento perfecto para atacar,
cuando uno ve las películas, usted sí se ha dado cuenta que en las películas de guerra, yo nunca he estado en una guerra, gracias a Dios, pero he estado en todas las películas de guerra porque a mi papá le encantan las películas de guerra. Entonces no he estado en ninguna guerra, pero creo que me ha asemejado o me ha acercado un poco. Y las películas de guerra siempre muestran esos momentos de la batalla, ¿no? Entonces el enemigo espera ¿qué? El momento perfecto para atacar. Entonces esperando que la noche, esperemos a la noche, ¿cierto? Y los emboscamos y cosas así. Así mismo pasa en nuestra vida. Satanás está buscando el momento perfecto para atacarte. Cuando tú te sientes mal por alguna cosa, cuando tal vez te sacan el mal genio por algo, cuando te peleas con alguien, cuando es esos días que uno dice, me levanté con el pie izquierdo porque todo me salió mal, esos días son días y momentos perfectos para traer ataque. Y para traer un ataque que pueda permanecer, ¿no? Las verdaderas guerras no hacen ataques de un día. O sea, las guerras, los ataques son permanentes. Entonces Satanás va a buscar ese momento y luego dice, rugiendo, ¿no? Dice que tu enemigo el diablo ronda como león rugiente, como león rugiente. A mí me pasa algo y es que yo no soy muy amante de los animales. Aquí yo sé que hay varios que les encantan los animales y por ejemplo a mí me ruge un gato y yo ya estoy así como no, quítamelo, gracias. Y o sea el gatico miau y yo, o sea para mí un gato que me haga miau y me muestre los dientes yo es como ya me va a matar esta cosa. Entonces imagínense un león, ¿no? O sea, si a mí me da miedo el tigrecito, ¿cómo será con el gatico? ¿Cómo será con un león? Pero el enemigo hace eso. El enemigo, dice la palabra, que anda como león, ¿qué? Rugiente. Usted sí sabe a ver, cómo hace un león cuando ruge. ¿Cierto? Y en estos días estuvimos jugando con mis hijas, con las dos chiquitas, con Anto y con Zoe, y empezamos a hacer, disque asustarnos, ¿no? Entonces Anto empieza, mami, Zoe, asústenme. Y entonces nosotros hacemos ¡ah! Y Zoe, que tiene solamente 9 meses, ya entiende. Entonces ella empieza ¡ah! ¡ah! ¿No? ¡ah! Pero pues ella es como el gatico, ¿no? Y luego llega Anto, que es como el león, y empieza ¡ah! Y entonces Zoe, pero hay una particularidad en Zoe, en mi hija chiquitica, que Anto le empieza a hacer ¡ah! Y Zoe hace y Zoe, o sea, ella no como el tigre, ¿sí? No como el león. Y la intención de Anto cuando le ruge, ¿qué es? Asustarla. Eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. ¿Qué quiere hacer? Asustarnos. Entonces él llega a meternos, como dicen, miedo, ¿no? A asustarnos. Y por eso la palabra dice que anda como ese león que ruge, haciendo mera bulla. Y entonces usted empieza a meterle en su cabeza, pero ¿usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de su futuro? ¿Qué va a hacer si usted no tiene plata? Si usted no es nadie, piénselo bien. De aquí a mañana se muere y ¿qué? Pero ¿qué va a hacer si usted no puede cumplir sus sueños? Si usted no tiene dónde caerse y empieza a meter todas esas cosas, a meternos ¿qué? Miedo, a rugir. Además encuentra el momento oportuno y empieza a rugirnos en el oído y empieza a rugirnos, pero mire usted, no pudo hacer, usted ya se quebró una vez, se vuelve a quebrar. ¿Usted cree que le va a ir bien? Pero mire con la situación que hay, que le va a ir bien. Y empieza ¿qué? A rugirnos. Pero dice la palabra que ruge como un león. Y esto me pareció muy interesante porque bíblicamente el león tiene un significado. El león viene porque de una de las tribus, que fue la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá nace el león. ¿Quién es? Jesucristo. El león de la tribu de Judá. Él es el verdadero león. Él es el verdadero león. El león de la tribu de Judá. Entonces llega y dice acá, el Satanás viene como león. Es decir, él quiere hacerse pasar
por el león, o sea, por el que gobierna, por el rey del mundo, por el que gobierna las cosas y nos quiere hacer creer eso. Pero usted y yo tenemos que tener claro de qué lado estamos. Estamos del lado del verdadero león, del león de la tribu de Judá, del que gobierna realmente todas las cosas. Usted y yo estamos del lado del ganador, del vencedor. Y por eso luego llega y dice, anda como el león rugiente que buscando a quién devorar. Eso es lo que Satanás quiere hacer, devorarnos, quiere acabar con nosotros. Y por eso muchas veces tenemos esos ataques de que usted no sabe ni por qué le pasa, ni por qué está sucediéndole eso, ni qué piensa, y usted se levanta como mal, de malas pulgas, porque la ansiedad también trae eso, ¿no? Como mal carácter, como mal genio, dolor de cuerpo, dolor de todo, enfermedades. El trastorno de ansiedad, la ansiedad no es una enfermedad, pero es un trastorno que puede causar enfermedades. Hay gente que se enferma, se le sube todo, se le baja todo solamente por la ansiedad, porque no están tranquilos, porque viven intranquilos, viven en incertidumbre, pensando que puede pasar, pensando que todo va a salir mal, pensando que todo está mal, y solo es producto de su imaginación. La ansiedad y el miedo son muy parecidos, pero no son lo mismo. Realmente la ansiedad es algo que creamos en nuestra mente, es algo que se nos viene, es como ese miedo que se nos viene y que nosotros lo empezamos a crear y que nos lo empezamos a inventar, y uno siente ese dolor de pecho y usted siente eso que usted no sabe qué es, no sabe por qué, pero ahí está. Pero en momentos nos empezamos a dar cuenta, y yo me empecé a dar cuenta, yo siento como un temor raro de que algo malo va a pasar, y me levanto con un temor todo raro de todo, y estoy pensando como que todo va a salir mal, pero yo no lo decía porque yo decía, no, pues qué oso, ¿sí? Yo decía, no, ¿qué le voy a decir a mi esposo? Que, mi amor, imagínate que hoy me levanté y pensé que estabas muerto. Sí, no, ¿cierto? Uno dice, no, ¿qué voy a decir eso? ¿Qué oso? Pero realmente es un temor que está ahí y te hace sentir ansioso y te pone como acelerado, como de mal genio, como mal. Ese es el momento preciso para el enemigo atacar. Y viene atacando con más cosas. Y empieza a atacarte con más cosas. Y empieza a atacarte con, ¿tú qué haces yendo a esa iglesia? Si ahí no estás recibiendo nada. ¿Tú qué haces perdiendo tu tiempo? Mira cómo estás. Más bien dedícate a trabajar porque no tienes dinero. Y empieza a atacarte. Más bien dedícate a tal cosa en vez de perder el tiempo en la iglesia. Más bien dedícate a tal cosa en vez de ponerte a orar. Empieza a atacar tus pensamientos. Aprovecha que estás en un mal momento. Aprovecha que eres una presa fácil y ¡pum! Ataca. Ataca y empezamos a desarrollar miedos, dudas, desconfianza. Pero el apóstol Pedro realmente sabía lo que era vivir ataques de ansiedad. Yo creo que los apóstoles eran muy atacados con esto de la ansiedad. Y estoy completamente segura porque cuando uno lo están persiguiendo, o sea, ellos vivían todo el tiempo en persecución, ¿quién no está ansioso con eso? ¿No? O sea, es que si a uno lo están persiguiendo, eso le despierta a usted ansiedad. No sé si a usted le ha pasado que lo han robado. A mí me pasó alguna vez, me robaron y me rompieron el vidrio del carro, y después de eso uno queda varios días así, ¿no? Uno para en un semáforo y uno en cualquier momento me van a romper el carro. Entonces yo bajaba el vidrio y miraba y me aseguraba de que nadie me estuviera siguiendo, porque alguna vez nos siguieron y nos rompieron el vidrio. Entonces uno anda como así, como en ese momento. Y el apóstol Pablo muy seguramente sabía lo que era vivir en ansiedad. Entonces llega y dice, les voy a dar unos consejos para que ustedes puedan superar los ataques del enemigo. Y cuando estén viviendo en ese momento de desconfianza, de miedo, de que vete que eres un perdedor, ya no sigas con esto, les voy a dar los mejores consejos. Y empieza diciendo lo siguiente: humíllense. Humíllense. Y entonces ahí es cuando yo quedo así como medio, ups, como what? Porque no sé, pero yo pensé y dije, ¿qué tiene que ver esto con la ansiedad? ¿No
¿No le parece? ¿O soy yo la única que pensó esto? Cuando uno empieza a ver que está hablando de ansiedad y que el león y que el enemigo y empieza a decir, humíllense. Y no lo dice una vez, lo dice varias veces. Humíllense, humillaos, no sé qué. Y yo empecé a decir, ¿pero por qué? Y Dios me empezó a mostrar que además la humillación que habla acá está en dos líneas. Uno, hacia los que están a nuestro alrededor. Porque empieza diciendo, jóvenes, sométanse a los ancianos, ¿cierto? Y el capítulo empieza diciendo, los jóvenes sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, humíllense. Y después empieza a hablar de la ansiedad y que el diablo y uno, pero como que, ¿qué trata de decir el apóstol? Entonces, humillarse hacia los que están, con los que están a nuestro alrededor. Alguna vez yo les enseñaba que la humildad referente a los demás es ver a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿sí? Mira el que está a su lado. ¿Cómo lo ve? La idea es que lo vea como superior, ¿bien? A nosotros mismos. Esa es la humildad con los demás. Pero la humildad, luego dice humíllense, no sé qué. Y luego el apóstol llega y dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Humíllense qué? Bajo la poderosa mano de Dios. Dígale conmigo, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará. Entonces, cuando el apóstol habla de que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios, lo primero que yo en ese momento empecé a pensar fue en mi bebé. Porque mi bebé en estos días está empezando a gatear. Bueno, ya no está empezando, ya está gateando así para un lado y para el otro. Y una de las cosas que ella hace es que cuando necesita algo, como dormir, como comer, como que la abracen, entonces va corriendo a donde yo estoy, se va corriendo, literal, corriendo en rodillas, o sea, gateando, se va así, pero en toda, y me agarra el pantalón y me empieza a hacer así, y empieza a escalar sobre mi pantalón y termina parando en mi pantalón y me empieza a hacer así. Y un bebé que gatea y que va y levanta las manos, ella no está pensando, mi mamá, ¿qué dirá de mí si me voy muy rápido? No, qué oso, que dirá mi hermana porque yo estoy ahí, nada de eso, ¿no? O sea, ¿usted se imagina si tal vez yo empiezo así como a gatear y me le voy a donde mi papá y empiezo ¡ah! ¿Sí? O sea, todos caerían como a ver, ubícate, ¿qué te pasó? Pero así realmente es como debemos acercarnos al Señor. Eso realmente es humillarnos, decirle, te necesito de ti, tengo que irme gateando, arrastrándome como sea, pero tengo que agarrar a papá Dios y decirle, necesito tu mano. Dice, bajo la poderosa mano de Dios. Levanta su mano. ¿Sabe qué significa esa mano poderosa de Dios? Dos cosas importantes. Uno, provisión, y otro, protección. ¿Cuántos quieren provisión y protección de parte de Dios? ¿Cuántos quieren? Ay, usted no quiere provisión y protección, yo sí. Yo quiero provisión y protección, amén, de parte de Dios. Y por eso dice, humíllense bajo la poderosa mano. Que la mano de Dios, desde el Antiguo Testamento, es la mano de provisión, la mano de protección, la mano que hizo que el mar se abriera en dos, la mano que hizo que los alimentos se multiplicaran para todos los que estaban allí escuchando a Jesús, la mano que puede sanar. Esa es la mano de Dios, la mano que gobierna todo el universo. ¿Usted lo cree?
¿Usted cree que esa es la mano de Dios? La mano que provee, la mano que cuida de usted. Entonces por eso el apóstol llega y dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Es necesario humillarse. ¿Y por qué cuando hay un ataque de ansiedad hay que humillarse? Porque, ¿qué tiene que ver la humildad con todo esto? Definitivamente. Porque la humildad es lo contrario ¿a qué? A la soberbia. Y la soberbia y el orgullo y todo este tema, la soberbia y el orgullo, ¿cierto? ¿Qué tienen que ver? Conmigo, con que yo puedo, con que yo lo puedo lograr. Cuando hay ansiedad es porque en algún momento siento que no tengo el control. En algún momento siento que yo no lo puedo hacer. En algún momento siento que no lo puedo lograr. Entonces, ¡puf!, explota en mí la ansiedad. Me doy cuenta de que no lo puedo lograr, de que no lo puedo conseguir. Hay temor en mí, hay miedo en mí. Pero ahí es donde debemos entender que no es por nosotros, sino que es por Él. Quien tiene ansiedad está desconfiando de la mano de Dios. Quien tiene ansiedad es porque no se ha humillado bajo la poderosa mano de Dios que da provisión y protección. Y dice, depositen toda su ansiedad sobre Él porque Él cuida de nosotros. Depositen, o sea, ¿qué es? Arrójelo. ¿Usted se ha depositado la basura? ¿Sí? Si haya salido al chute de basura y usted llega ahí, deja la basura y deja la mano ahí un poquito y huele. ¿Sí? ¿Usted ha hecho esa tarea? No creo, ¿cierto? Yo creo que no. O sea, cuando uno llega a un chute de basura uno, chao. ¿Sí? Es más, uno hace como y rápido uno arroja eso. Eso es lo que está diciendo el apóstol. ¿Sabe qué? Bótelo, arrójelo, saque eso, arrójelo en Él. Arrójelo, humíllese, porque Él cuida de nosotros. Y así hacen los bebés. Los bebés entienden que su mamá cuida. Entonces ya dice, no, yo me arrojo con mi mamá, me agarro de mi mamá porque ella me va a cuidar. Ella me va a dar la comida, ella me va a dormir, ella me va a dar lo que yo necesito. La ansiedad disminuye en la medida del conocimiento que usted y yo tenemos de quién es nuestro Padre. La ansiedad disminuye dependiendo el conocimiento que tenemos de quién es nuestro Padre. Cuando la ansiedad se dispara es porque estamos perdiendo conocimiento de quién es nuestro Padre, de quién es el Padre que cuida de nosotros. Y por eso dice el apóstol, revístanse de humildad. O sea, revestirse en el Antiguo Testamento era atarse a algo, agarrarse. Ellos se ataban ahí a algo, eso era revestirse, atarse algo al pie. Entonces dice, agárrese de la humildad. ¿De qué es? De humillarnos ante el Señor, de llegar a sus pies, de postrarnos en Él. Dice, humíllense, revístanse de toda humildad. Y luego dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Esto es muy chévere porque hay dos relaciones ahí. Dice, el dominio propio tiene que ver conmigo. Relación de, como dicen por ahí, tú con tú, yo con yo. ¿Sí? Eso es el dominio propio. O sea, conmigo. Entonces dice, coge tus sentidos y domínalos. Domina lo que tienes, domina tus emociones, domina tus sentimientos, ponlo en control, sujétalo. ¿Listo? Entonces dice, pilas porque tienes que practicar el dominio propio. Yo les he hablado acerca del dominio propio, ¿verdad? Y eso del dominio propio tiene que ver con el trabajo que tengo que hacer conmigo. ¿Ve? Por eso también a veces hacemos esos ayunos de 21 días. Que uno dice, ayuno de 21 días. Ese ayuno de 21 días es buenísimo porque uno practica el dominio propio. Controlarme. No me voy a comer esto, aunque estoy que me muero por comérmelo. No voy a ver la última serie de Netflix, que en esa época, ¿cierto? No, que salió la película, no sé qué, y todos nos mirábamos, no la podemos ver. Salió la serie, ¿no? La tercera temporada de La Casa de Papel y no la podemos ver, no. Contrólate, dominio propio. Pero luego llega y dice, y estén alerta. Alerta es que vigilantes,
pero ya no es sobre mí, sino lo que está a mi alrededor. Pilas, vigilen, estén alertas, estén preparados. Tienes que darte cuenta qué es lo que te está rodeando. Hay que ser un poco más alertas. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué te están hablando? ¿De qué gente te está rodeando? ¿Qué escuchas mientras vas en el carro? ¿Qué escuchas mientras vas a la universidad, al trabajo? Yo no estoy en contra, y yo siempre les he dicho, yo no estoy en contra de que usted escuche la música que quiera, desde que sea una música con un mensaje decente, ¿sí? Y de hecho, en mi carro yo tengo música chévere también, pero realmente, por ejemplo, yo trato de todo el tiempo escuchar música cristiana, escuchar prédicas, escuchar palabras, cosas que me edifiquen, porque, por ejemplo, por mi carácter, yo soy bien así, también empiezan esos ataques y todo, y si yo, lo que está a mi alrededor está descontrolado, yo también me puedo estar descontrolando. Entonces yo prefiero levantarme, leer la palabra, para en el día no tener que ahorcar a nadie, ¿sí? Eso es lo que yo hago, y creo que es el mejor ejercicio para que usted pueda también estar alerta, estar preparado. Cuando el enemigo lo ataca y usted no está preparado, sino que usted está antes ahí como mal, ¿no? Con la música que le afecta, con las películas tal vez que le afectan, peleando todo el día, un mal día, y le entra la ansiedad, le entran los ataques, se va para su casa, se agarra con sus papás, se agarra con todo el mundo, se agarra con el que se le aparezca y ¡pum! Momento perfecto para atacar, dice Satanás, ¿sí? A este lo agarramos porque no estamos preparados. Pero cuando usted viene a la iglesia, usted ora, busca de Dios, y usted está en ese momento así débil, mal, o sea, débil no es que esté uno así físicamente, sino débil en que uno está vulnerable a que algo le pueda atacar y darle. Pero usted viene acá, se alimenta de Dios. ¿Sabe qué pasa? La armadura de Dios nos empieza a proteger, y tenemos como un escudo que nos protege. Y por eso yo le insisto tanto a la gente y le digo: venga a la iglesia, hay que venir a la iglesia, porque usted no viene y usted anda como, perdón, pero como medio desnudo, ¿no? Anda así como, ups, en cualquier momento, así como esos que andan en ese programa que son desnudos en el desierto, en las selvas y eso, ¿no? Y uno dice, o sea, en cualquier momento, cualquier cosa puede pasar. Así andamos muchas veces, porque dejamos de buscar de Dios, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de escuchar adoración, dejamos de orar, de buscar de Dios, y andamos bien vulnerables. Por eso la palabra dice: estén ¿qué? Alertas, vigilantes. Y luego dice: resistan. ¿Qué dice? Resistan. Yo no sé, y yo cuando estaba leyendo esto yo decía, pero ¿por qué el apóstol da ese consejo? Si yo me encuentro a un león y así como, ¿no? Usted se encuentra a un león de frente y el león le va rugiendo, ¿usted qué hace? ¿Qué haría? Uno, ¿cierto? Y uno sale corriendo como... No creo que uno se quede ahí. Resista. Parece extraño, ¿verdad? Es como que, y el apóstol... Pero realmente el apóstol llega y dice esto porque, primero, este es como un león. No es el león, ¿sí? Es como un león. Es como Antonella y Zoe, ¿no? Entonces, y Zoe dice... Realmente una de las cosas que pasa con Zoe es que casi siempre cuando estamos haciendo ese juego yo la tengo cargada, ¿no? Entonces yo creo que Zoe dice: si mi mamá está aquí, mi hermana, ¿qué puede hacerme? Nada. Entonces mi hija, ¡ruah! Y Zoe le responde, ¡ruah! Ella le responde todo, porque sabe que su mamá está ahí. Entonces yo estoy segura que el apóstol dice: resista, porque usted está con el verdadero león, con el que te va a proteger, con el que te va a cuidar. Resiste porque él te va a cuidar. Pero
termina diciendo después, dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, ay, 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 diga conmigo, ay, ay, ay. Dice, después de que hayan sufrido un poquito, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Él los levantará, Él les ayudará, Él les va a dar lo que necesitan. ¿Y sabe dónde veo eso? Pero me llamó mucho la atención que dice, cuando hayan sufrido un poco, un poquito, tal vez. Y esto lo veo mucho cuando en Mateo capítulo 14, versículos 29 al 32 dice lo siguiente. Están los apóstoles en la barca, van pasando, van cruzando y dicen, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte tuvo ¿qué? Miedo. O sea, estaba en un momento difícil y se puso ¿qué? Vulnerable, presa fácil, por decirlo así. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó ¿a qué? A hundirse. Se comenzó a hundir. Entonces yo me imagino esto. Jesús le dice, ven. Pedro emocionado sale y pero empieza ¿qué? A hundirse. Y Jesús y entonces gritó, Señor, sálvame. Pide el grito de auxilio, Señor, sálvame. Y esto que dice acá es lo que yo quiero que usted y yo entendamos hoy. Miren lo que dice. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo levanta. Pero ¿sabe cuándo lo hizo? Enseguida. ¿Cuándo lo hizo? Enseguida. ¿Pedro ya estaba hundido? ¿Ya estaba? ¿Me morí? No. ¿Se estaba qué? Hundiendo. Y por eso es interesante porque llega y dice, yo creo que este es el mismo Pedro que recuerda ese momento, ¿no? Él se estaba hundiendo y por eso dice, cuando hayas tenido que sufrir un poco. Porque sufrir un poco muchas veces nos lleva a que entendamos quién es nuestro guardador. Por eso, cuando por ejemplo a mí me llegó ese ataque de ansiedad, creo que fue bueno que Dios permitiera eso en mi vida para entender quién es mi ayudador, quién realmente cuida de mí. Y Dios permite que tal vez nos hundamos un poco como se hundió en ese momento Pedro, un poco. Pero ahí mismo dice que enseguida Él lo levantó. Enseguida Jesús le da la mano y lo saca. Pero también hay algo interesante y es que Jesús llama a Pedro, ¿no? ¿Y qué hace Pedro? Va hacia Jesús. Y Jesús extiende su mano y lo saca. Pero ¿qué pasa? Hay gente que el Señor no la levanta. ¿Sabe por qué? Porque Jesús la llama y no se acercan. Hay gente que Jesús la está llamando, pero está lejos. Y cuando el Señor extiende la mano para levantarlos, ellos ni siquiera han venido a buscar a Jesús. Hay mucha gente que se hunde y dice ser cristiana y se está hundiendo. Y uno dice, Señor, ¿pero por qué lo dejas hundir? Porque no se ha acercado a Jesús. Él escuchó el llamado y se acercó. Y Jesús solamente extiende su mano y lo levanta y no lo deja ahogar. El Señor no te va a dejar ahogar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que el Señor no nos va a dejar ahogar en las dificultades? El Señor va a extender su mano y nos va a levantar. Pero escuche algo, usted y yo tenemos que escuchar el llamado y ¿qué? Y caminar y acercarnos. Tenemos que caminar y acercarnos a Jesús y estar cerca para que cuando tal vez llegue el momento donde usted siente que se está hundiendo y tal vez es el momento donde sentimos que nos estamos hundiendo, Jesús extiende su mano y te va a levantar. Jesús extiende su mano y te va a socorrer. Su poderosa mano. Pedro dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los levantará, Él los exaltará. ¿Cuántos creen eso?
¿Y sabe por qué lo dijo Pedro? Porque él lo vivió. Y dijo, humíllense, acérquense bajo la poderosa mano que les da la provisión, que les da la protección, que les da todo lo que ustedes necesitan. ¿Cuántos se quieren humillar ante la poderosa mano de Dios? Levántese ahí donde